englobar. Es una cuestión legal. Hay que hablar de la reforma. Que cada partido del interior. Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido Empieza a restar sensibilidad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Yo soy Pascal Beltrán del Río y esta noche me acompañan Humberto Musaque. Humberto, Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. ¿Cómo estás, Pascal? Buenas noches a todos. Y José Luis Vargas. Hola a todos. Bien, pues la semana pasada, el miércoles, para ser precisos, la Secretaría de Hacienda envió un primer documento a la Cámara de Diputados para la reingeniería del presupuesto, para la construcción del presupuesto 2016. Se llama simplemente Lineamientos de Programación y Presupuestación y pues se considera el arranque de la discusión sobre la construcción del presupuesto que se ha anunciado que se hará con la modalidad de presupuesto base cero. Vamos a discutir de esto, lo que vamos a esperar, ya algunas reacciones que ha generado en la Cámara de Diputados el envío de este documento y, digamos, el arranque de la temporada presupuestal del 2016. Ángel Verdugo, si quieres, empezamos con un planteamiento general del tema. Muy bien. Lo primero que debe decirse es que esta metodología de presupuesto base cero no es algo nuevo. Y también debe decirse que pronto cayó en desuso como instrumento para presupuestación en el sector público. Esto fue una creación de un científico social, vamos a decir, el doctor Fear, cuando trabajaba en Texas Instruments, fines de los años 60 y principios de los años 70. El presidente Carter, que en aquel entonces era gobernador del estado de Georgia, le pareció atractivo, intentó implantarlo en el gobierno estatal y luego en el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos. Solamente pudo hacer un intento en el Departamento de Agricultura, fue un fracaso, de tal manera que en lo que se refiere a la utilización de la presupuestación base cero en el sector público en los Estados Unidos, pronto se olvidó y regresaron a técnicas como presupuestación en base a resultados y hay una serie de metodologías que son las que prácticamente son utilizadas. ¿En teoría en qué consiste este ZBB? El ZBB, Zero Budgeting, Base Budgeting. Bien, esencialmente consiste en algo tan simple pero tan difícil como esto. Hacer caso omiso de todo el pasado, olvidarlo, tirarlo al cuarto de los tiliches todo el pasado y justificar con una técnica de análisis costo-beneficio de toda partida presupuestal, de todo programa, de todo gasto, de toda erogación del sector público. Evidentemente, para poder concretar eso, se requiere primero datos y más datos, indicadores construidos en base a estos datos que le permitan a cada una de las áreas programáticas o funcionales del aparato público poder determinar varias cosas. ¿Qué se necesita en todos los tramos de ese programa o de esa partida presupuestal? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo ejecutan? ¿Cuánto se requiere? ¿Cuánto va a costar? Y, por otra parte, ¿qué se va a obtener para, en base a esos dos elementos, poder determinar el costo-beneficio? Es romper la inercia, digamos. Bueno, ¿no? esa sería, cuando decimos olvidarse de todo lo pasado, esencialmente significa eliminar ese vicio propio de países con gobiernos demagogos y populistas como el nuestro, de lo inercial. Es decir, ¿cuánto fue? Súbele 4.5, súbele el 5, súbele el 6, súbele el 3% y se va generando una bola de nieve hasta que la realidad te dice, ¿sabes qué? Ya no hay recursos y párale, que es en lo que estamos. Regresamos entonces a este procedimiento. Para poder juntar todas esas conclusiones, eso se vacía en algo que se llama paquete de decisión, que es quizá la parte más compleja del proceso de presupuestación base cero, porque ahí deben de estar todos estos elementos y los sustentos del análisis costo-beneficio.
esa entidad o esa área programática dice si se justifica, no se justifica, pero en función de la tasa o de lo que se obtenga en el análisis costo-beneficio, sube a un nivel superior que es el que determinaría la continuidad de ese programa o la implantación o la autorización de una nueva partida presupuestal. Es evidente que con esto que he mencionado, pues estamos ante una situación de carencia total en México de los elementos en cuanto a información se refiere, datos y sobre todo recursos humanos. ¿No los tiene el INEGI? No los tiene el país. Sí. Hay un intento cuando se puso de moda en Estados Unidos esto del presupuesto base cero, que en México les dio por vamos a hacerlo y solamente en la Secretaría de Agricultura, lo que era en aquel entonces, se intentó hacer y fue tal la carencia de datos e información que dijeron, bueno, pues vamos a agarrar los programas que tenemos y con los indicadores que tenemos y ahí llenaron unas hojas y se lo mandaron a aprobación y presupuesto. A partir de ahí se olvidaron por completo. Repito pues, para que el presupuesto base cero, por eso fue un desarrollo en la empresa privada, donde el criterio fundamental es la obtención de utilidades, es decir, optimizar el uso de los recursos materiales, humanos, financieros, económicos, tecnológicos, etcétera. Pero en el sector público, de ahí que algunos análisis que ya han aparecido, particularmente el del CIEP, el Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios, donde dice que 75-78% del monto del presupuesto es gasto ineludible. ¿Sí? Además, hay una serie de leyes o de constricciones que vienen desde la Constitución para ciertos programas o ciertas erogaciones. Los partidos políticos, ¿no? Y los partidos políticos. Bueno, ahora, sabiendo todo eso, ¿por qué este gobierno o por qué la Secretaría de Hacienda saca del cuarto de los tiliches esta metodología? La razón es muy simple y fácil de entender por lo mismo. Porque no hay dinero. Porque no hay dinero. Sí, ya me escuchaste tú, ¿verdad? Al no haber dinero, el político se ve ante una situación rara y compleja y además con consecuencias políticas impensables, que tiene que decirle a la sociedad y a los agentes económicos privados y a la clase política, hay que recortar aquí, aquí, aquí y aquí. Y si el secretario de Hacienda tiene pensado un presupuesto base 2018 más que base cero, pues es evidente que no quiere quedar mal con gobernadores, con la clase política, con grupos que son la base, vamos a decir, tradicional de su partido. Entonces seguramente alguien ahí que no tenía nada que hacer le dijo, oiga, pues ahí está lo de base cero. De tal manera que lo que piensan hacer es compactar un recorte aquí, pero le van a echar la culpa a la presupuestación base cero. Señor gobernador, yo quería a usted darle esa partida, pero el análisis base cero lo cortó a usted. Es decir, es un simple, como dirían los boxeadores, es bending, pues para eludir el golpe político. Sin embargo, la realidad termina por imponerse. Ya los especialistas en esta cuestión de programación, presupuestación, ya han dicho, señores, lo que están planteando es una tomada de pelo. El PAN ya dijo, señores, no es posible eso. De tal manera que al paso de los días o las semanas, simplemente revisando el documento que citaste, pues es una tomada de pelo. Eso que plantea la Secretaría de Hacienda es el mismo catálogo de programas, subprogramas, metas, etcétera. Y termino diciendo lo siguiente. Anuncia la Secretaría de Hacienda con bombo y platillo, de los tantos programas se va a compactar el 22%. A ver, pero el presupuesto base cero no es eso. No solo podrían no compactarse, sino haber más. Lo que importa es justificar a partir de aquí hacia adelante si esa partida presupuestal, si ese peso del recurso público que se va a utilizar se justifica desde el punto de vista del análisis costo-beneficio, no si compactas a áreas o algo. Eso sería en términos generales una primera aproximación. Gracias, Ángel. Pepe, pues sin duda ya pinta para ser el gran tema de discusión en el Congreso con la nueva legislatura, donde en la Cámara de Diputados, que es la encargada de aprobar el presupuesto, habrá nuevos jugadores además que pues ya se han visto la cara anteriormente. Si no sucede otra cosa, los tres mosqueteros del Pacto por México serán los coordinadores de las tres principales
bancadas en el Congreso. ¿Cómo prevés tú la lucha presupuestal en el Congreso? Tiene que entregar el 8 de septiembre ya la propuesta formal Paquete de económico, el paquete económico. La Secretaría de Hacienda. ¿Cómo prevés lo que ocurra pues de aquí entonces y a partir de esa fecha? Bueno, la verdad es que el gobierno parte de una situación, no quiero decir cómoda, pero por lo menos con la tranquilidad de haber sacado en las pasadas elecciones una mayoría junto con sus aliados que es fundamental para aprobar el presupuesto. Un presupuesto que, como decía... O sea, no va a haber discusión. No, yo creo que, digamos que parte de la tranquilidad es saber que tiene los votos para sacarlo. Sí. Aunque eso sería limitado y pobre, hacerlo simplemente con mayoriteos, porque por supuesto se va a generar una enorme discusión, la estamos viendo, el PAN ya reaccionó, como recordaba Ángel, el primero que dice no va por ahí y no estamos de acuerdo y tenemos un planteamiento alternativo, son ellos, pero posiblemente no solamente ellos, sino que se trate de, o tenga que ser una negociación muchísimo más amplia y que desborde incluso los muros del Congreso, porque en efecto, tú lo decías hace un momento, el planteamiento o el ofrecimiento es romper con este presupuesto llamado base cero las inercias que en términos, digamos, muy francas, han consistido básicamente en la construcción de presupuestos para repartir rentas estatales y comprar voluntades de gobernadores. Ahí está el caso de los sindicatos, como hemos conocido de la CENTE, se va a enojar al rato Humberto, pero... no lo estés provocando. Paraísos fiscales o regímenes de excepción para los empresarios, en fin, una serie de la utilización del presupuesto para comprar voluntades de mucha gente que permita mantener los consensos y el respaldo. En efecto, la caída de los precios del petróleo, la pérdida de dinero y junto con eso, diría también, la necesidad de situar al país en una senda de crecimiento después de décadas de no hacerlo suficientemente y en los últimos 2 o 3 años una revisión constante de los pronósticos pues pone al gobierno en la necesidad en efecto de tratar de reaccionar con un nuevo planteamiento como el que está poniendo sobre la mesa. Y ahí es donde me preocupa no solamente tener los votos para aprobarlo, sino la construcción de diálogo y consenso suficientes para poder definirlo. De cara a la oposición, ¿qué es lo que va a encontrar al interior del Congreso? Pues aunque estén, tú lo mencionabas, los mosqueteros del Pacto por México, hoy están en una situación muy distinta y incluso en la necesidad, tanto el PAN como el PRD, de distanciarse y marcar una oposición mucho más beligerante, mucho menos subordinada o colaborativa de la que apareció durante el Pacto por México, y la batalla o una de las batallas centrales va a ser el presupuesto. Por tanto, creo que ahí se inscribe la primera reacción que acabamos de ver del PAN. Pero va a estar también otra oposición como la de Morena, que no estaba antes, que lleva al Congreso, y quizá esa va a ser una de sus banderas centrales en los próximos 3 años, el tema de austeridad. Si al gobierno hay que reducir, hay que bajar los costos, hay que dejar el dispendio, y ellos en el Congreso que acaban de celebrar, por ejemplo, partieron ya de reducirse 50% las prerrogativas aprobado por sus órganos de dirección para mandarlo a la educación, a escuelas para dar becas. Pero no se agota ahí. Por ejemplo, Excelsior publicó el lunes pasado una entrevista con Candiani, donde hablaba ya de un acuerdo, es decir, que hay un diálogo, eso es evidente, entre la cúpula empresarial y la Secretaría de Hacienda para alcanzar algunos acuerdos que permitan, por un lado, superar el enojo que dejó la reforma fiscal, pero también por otro, encontrar mecanismos que permitan reactivar y relanzar el crecimiento. Candiani hablaba ya de un acuerdo, digamos que tratarían de regresar a la situación anterior a la reforma fiscal, como es la deducibilidad de las inversiones, modificar la tasa de retención del ahorro y proyectos de inversión en infraestructura. Sin embargo, me parece que ese acuerdo todavía está bastante verde
no creo que sea todavía un hecho. Y creo que por el contrario, hay dudas sobre si esas medidas que se revelaron hace una semana son suficientes para el propósito fundamental de relanzar el crecimiento del país. No basta solamente con recortar el gasto público o elevar el déficit, que serían las dos opciones que están sobre la mesa ante la caída de los precios del petróleo y la turbulencia financiera internacional derivada de Grecia y los emergentes, sino qué y cómo, cuál puede ser los mecanismos para relanzarlo. Y en eso me parece que no responde o no es suficiente solamente con decir borremos el pasado, como decía Ángel de cuando se inventó esto del presupuesto cero, sino cómo construimos y definimos consensos fundamentales entre partidos y factores de la producción, empresarios y sindicatos, para definir por dónde sacar adelante y por dónde relanzar el crecimiento, que nuevamente volvió a ser revisado hace apenas unos días. Bueno, digo, todo un reto ahí el que plantea Pepe Buendía, Humberto, porque efectivamente en la construcción de este presupuesto, que tendrá que ser necesariamente austero porque hay menos recursos, habrá presiones políticas muy fuertes de la oposición, de los gobernadores, habrá grupos que estén exigiendo revisar la reforma fiscal y habrá instituciones importantes como la UNAM, que ya lo dijo el rector Narro, a nosotros no nos recorte, porque apenas salimos así. A las universidades en general. No, las universidades, es decir, habrá muchas presiones para tratar de estirar una cobija que ya no se puede estirar más. ¿Cómo prevés tú este escenario? Yo quiero ver cómo le van a recortar el presupuesto a la Cámara de Diputados o a la de Senadores. Quiero ver, y eso me parece que va a ser imposible. Quieres ver mucho, tú. Quiero ver mucho. Quieres ver mucho. Quiero ver que le recorten las prerrogativas a estos inútiles partidos políticos que tenemos. Y bueno, ya la Suprema Corte está cobrando el favor de haberle quitado derechos laborales a los profesores y está pidiendo más presupuesto. En fin. Es que todos van a querer, pues todos si no más presupuesto, por lo menos que les mantengan lo que tienen. Ya tienen. ¿No? Y yo no veo por dónde. Me parece pues que escogieron un pésimo momento para cambiar el procedimiento para la elaboración del presupuesto, si es que verdaderamente está cambiando. Es que en realidad el momento es utilizar la metodología base 2018. Es el mejor momento para iniciar la presupuestación base 2018. Ahora, si se vienen los recortes presupuestarios... Sí, claro. Perfecto. ¿Cómo se llama ese candidato por el que estás votando? No, yo dije presupuesto ¿De qué? Base 2018. Ah, yo lo vi de otra manera. Ah, perdón, tú lo vide. Sí, lo vide. El asunto es que si nos vamos a enfrentar a un recorte presupuestal, si las instituciones y los grupos de interés van a ver reducidos sus privilegios, pues yo quiero ver cómo va esa candidatura. Me parece que no tiene viabilidad en esas condiciones. El otro punto es cómo estimular la producción, así de simple, cómo hacer crecer esta economía estancada desde hace 30 años, con un crecimiento inferior, tasas inferiores al crecimiento de la población. Yo quiero ver, y no veo que exista la menor intención, en lo que han anunciado por lo menos, de que eso ocurra. Me dirán, es que este presupuesto va a liberar recursos para impulsar la economía, pues tampoco se ha dicho ni se ve por dónde. Yo creo que caminan con una gran decisión, con mucho empuje hacia el fracaso. Uno más, y yo lo que digo, bueno, si no sirven para manejar la economía, si no funciona la política, si todo está como está, ¿por qué no vamos haciendo un presupuesto base cero para la política más que para la economía? Partir de otras bases. Creo que esto que se está haciendo no funciona, no camina, y lo mejor sería que fueran replanteándose en general la forma de gobernar el México. Gracias, Humberto. Tenemos que hacer una pausa. Regresaremos con José Luis Vargas y su opinión sobre el tema que estamos discutiendo esta noche. No se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando esta noche sobre la construcción del presupuesto 2016, un presupuesto que necesariamente tendrá que ser un presupuesto austero.
José Luis Vargas, ante lo planteado en el bloque anterior, sectores que van a tratar de pagar menos impuestos de lo que están pagando, grupos e instituciones que van a tratar de mantener el presupuesto que están ejerciendo y la lucha política en general, empapada por la elección el año que entra de 12 gobernadores. ¿Cómo prevés la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados a partir de septiembre? Bueno, mira, Pascal, a mí de pequeño me enseñaron a tratar de no hablar de lo que uno no sabe, ¿no? Y entonces ahora que escuchaba a Ángel de esta explicación que hace pues la base cero y más, me queda mucho más claro. Pero bueno, pues aquí nos pagan para hablar, entonces hay que decir algo en torno a eso. Y lo que tengo más que temas económicos y más que un planteamiento si está bien o mal, tengo un tema más de percepción de lo que estoy viendo en torno al del actual gobierno. Y veo francamente que en México teníamos una línea de política económica, pues con economistas que a nivel internacional han sido reconocidos, serios, Pedro Aspe, Gurría, Guillermo Ortiz, el propio doctor Carstens, Gil Díaz, es decir, y me da la impresión que ahorita de pronto hubo un impasse y entramos a otro ambiente económico, es decir, que esa ortodoxia que se venía siguiendo, pues ya no es tal, porque si no, hubiéramos escuchado esta propuesta tiempo atrás, no la habíamos escuchado y de pronto salen con esto que me da la impresión que es más pues una improvisación. Y creo que... Una forma de llamar de otra manera lo que realmente va a ocurrir, que es un recorte, ¿no? Así es. Sí, bueno, pero ese recorte pues finalmente viene, desde mi punto de vista, a lo mejor anticipándose pues a una devaluación o a múltiples cosas de las cuales ya sabemos que en este país además son fantasmas que si se dicen en ese momento generan un nerviosismo y todo el mundo sale o se materializa, pero me parece que a veces conjuro, digamos de las clases que yo tuve de economía básica, pues ahí está la mano invisible, ¿no? Es decir, a veces no se puede esconder esa mano invisible de lo que va a suceder. Pero por lo tanto, lo que me preocupa a mí es que me parece que ante una realidad como que faltan, si mal no recuerdo, son 125,000 millones de pesos del tema del recorte petróleo, y particularmente atribuible al petróleo. Caída del petróleo. Pues me parece que pues eso es una realidad y el tema es... tienes de dos, evidentemente una cuestión fundamental es reducir el costo o los gastos y la otra pues es aumentar la productividad para que pues eso se vaya revirtiendo. Lo que yo alcanzo a ver es que van a acabar siendo más afectados siempre los más afectados, es decir, que no van a acabar o no se va a reducir el gasto público donde se tendría que reducir, pues que ese es en los aparatos burocráticos, es en el nivel de gasto excesivo, y van a, de alguna u otra manera, pues le van a recortar a los programas sociales, por acá, por allá. Ahora estaban leyendo el otro día que van a juntar algunos programas de Sedesol con los de Sedatu, no sé qué tenga que ver una cosa con la otra, pero es una forma de lo que estoy hablando es, vamos orillando o vamos haciendo un poquito más el cerco en temas que se pueden considerar como costosos o digamos, ¿qué creo yo que está sucediendo adicionalmente? Que veo a un secretario de Hacienda pues un poco distraído de su función de ver la economía y pues que se ha convertido pues en una especie de vicepresidente del país, o hay dos vicepresidentes, pero pues entonces pasan por su oficina temas, nombramientos, decisiones electorales, una serie de cosas que me parece que insisto, en los últimos sexenios y en los últimos personas que manejaron esa cartera, eran verdaderamente pues casi científicos enfocados a ver cómo le subían y cómo le bajaban al tema económico. Y me parece que eso tendría que ser el primer paso que tiene que hacer el actual gobierno para los próximos 3 años. Es decir, decirnos con mayor claridad cuál va a ser la política económica del país. Es decir, porque es un buen momento, es decir, estamos a la mitad. Si ya no funcionó el otro, es decir, bueno, es que le apostamos a una cosa, evidentemente hubo factores
factores exógenos internacionales que no funcionaron, y eso nos lleva a plantear algo de aquí a los próximos 3 años con claridad, con objetivos, que si todos los mexicanos trabajan en ese sentido, llegaremos a estas cifras. Y me parece que eso es lo que no está en la mesa, y obviamente eso también es lo que genera pues mucho ánimo de golpeteo por parte de la oposición, porque pues sienten que no les están diciendo la verdad y que no nos están diciendo a los mexicanos la verdad. Y eso, evidentemente, esa suspicacia, esa duda, pues normalmente no acaba siendo un buen factor para la confianza económica y acaba generando pues falta de inversión, falta de fuga de capitales, etcétera, etcétera. Ojalá eso no suceda, pero creo que necesita haber pues una mayor claridad por parte del gobierno. Gracias, José Luis. Ángel, creo que hay un gran elefante en el cuarto donde se hace el presupuesto que nadie quiere nombrar. ¿De qué colores? Negro. No sé, pero yo creo que negro porque que es el de potenciales despidos en el aparato burocrático. ¿Hay esa posibilidad o no? Mira, estás planteando una de las otras dos cosas que tienen que ver con la inviabilidad en el mayor número de casos o de gobiernos donde el presupuesto base cero es inaplicable. Uno es precisamente la estructura burocrática. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de acuerdos de tipo político, de cooptación, de entrega del voto a cambio de mantener una plaza ahí medio pinchotona, pero al final de cuentas tiene una cierta seguridad, etcétera. Cuando te dicen que van a hacer un presupuesto base cero y no te plantean el elemento central, que es el análisis costo-beneficio, que es a través de este instrumento que se llegaría a esto que tú señalas. A ver, este elefante del cuarto, pues a lo más podemos esperar que sea un borriquillo, una cosa así, pero un monstruo de este tamaño, este elefante, hay que sacarlo. Es decir, si tú tienes un aparato burocrático elefantiásico, para utilizar un adjetivo relacionado con ese paquidermo, particularmente porque vamos a tener el año 2016 12 gobernaturas en juego, y es evidente que partiendo de ese presupuesto 2018, pues no va a atizarle al fuego el señor secretario de Hacienda para que se pierdan, porque todo lo va a utilizar la oposición. Estamos entonces aquí ante un juego perverso. Dicen, se van a compactar el 22% de los programas. A ver, cuando usted me dice compactar, me está diciendo que todo el personal que está en programas que no tienen sentido ya, los va a mandar a otra parte, pero ahí van a seguir. Sí, ahí van a seguir. Dile tú a Joel Ayala que van a liquidar o van a jubilar de manera anticipada al 35% de la burocracia. En ese momento se levanta y mueve a sus huestes. Dile a Pemex, ¿quién habla hoy del compromiso que se hizo cuando se aprobó la reforma energética de asumir el 30% de los pasivos laborales de Pemex a cambio de recortar áreas, etcétera? Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque es como decían en las familias de antes, las familias decentes no hablan de dinero en la mesa. Bueno, es lo mismo. Cuando me dices tú que el presupuesto base cero no habla de recortes, bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos mejor a hablar de la Copa Oro, ¿no? ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, que tienes una burocracia obesa, ignorante, no porque sean tarugos o tontejos, sino porque es una burocracia que fue constituida y alimentada y crecida para un país para que no existe ya. Es decir, tenemos una burocracia que fue diseñada para un país con economía cerrada. Y hoy México es un país de economía abierta, donde las variables económicas cambiaron radicalmente a las de hace 23 años. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con eso, pero esa es la realidad del país. Entonces, oye, incluso economías cerradas como Cuba han hecho un recorte. No lo ves en Cuba, pero en la burocracia, así es. Entonces, estamos pues ante una situación donde nadie se atreve a hablar de eso que tú señalas, de ese elefante que está en el cuarto ocupando prácticamente todos los espacios. ¿Por qué? Porque en ese momento, si tú dices, y estaríamos reduciendo áreas y etcétera, en ese momento se te levanta el país, y con la debilidad que han mostrado, pues sería una situación crítica. Mencionaba José Luis este plan de juntar áreas de Sedesol y Sedatu.
Es decir, si Tiene como tú dices, una- simplemente trasladar Así es, personal claro. de un cuarto a otro, no tiene mucho ¿Te has de sentido, ¿no? acordar tú de esto? Que yo no sé por qué se metió a Sedesol desde hace muchos años el manejo de las zonas federales, la parte de playa y eso, porque venía de aquella vieja Secretaría de Asentamientos Humanos, Sí, de la SAOP. aquella, la SAOP. Entonces se fue quedando ahí. Entonces dices, ¿por qué vas a quitárselo? Pues porque no tiene sentido que esté un manejo de esas áreas marítimas o como se llame, la zona marítima. Pero así como eso hay otras cosas. ¿Qué sentido tener una Secretaría de Economía cuando tienes por allá la Secretaría de Turismo, que es una actividad económica? Haz la subsecretaría, pero en ese momento imagínate la señora Ruiz Massieu, que está vendiendo garnachas en Londres y cosas de eso, pues va a decir, oye, pues yo en qué leo. ¿Verdad? Es decir, estamos aquí ante una situación donde cada quien quiere proteger su feudo, cosa que va totalmente en contra de una presupuestación base cero. Porque como se tiene que justificar, como dije, de aquí para adelante todo, entonces ya no vale la cuestión inercial. El licenciado Isaac Newton, hay que eliminarlo, desde ya duerma usted, regrese a su tumba, pero es de aquí para adelante. No hay uno solo, deja tú los poderes fácticos, áreas de la estructura burocrática que esté de buen grado, listo para decir, sí, aquí recórtame el 30%. Imposible eso, pues. Pero el otro problema es que si dices... Hemos visto lo contrario, ¿no? Un crecimiento explosivo de la burocracia. Así es. ¿no? Pero luego hay otra cosa. Está en el gasto irreductible o ineludible, que tienes tú que el crecimiento para los próximos 3 años del pago del soporte a pensiones va a ser explosivo. Y eso no lo puedes quitar porque está en la ley. Son derechos adquiridos ya. Entonces, el presupuesto base cero, pues ahí no cuenta. Pero la Corte se encarga de echar abajo los derechos adquiridos. Tienen una gran respeto facilidad. el punto de vista de mi paisano y amigo, pero creo que no funciona así de esa manera. Es decir, son derechos adquiridos que la Constitución protege, de tal manera pues que dices tú, salvo que caigamos en una situación como Grecia, donde tranquilamente puedes recortar, porque es un problema de vida o muerte, pues, los beneficios de las pensiones, lo que pasó en España, por ejemplo. Es decir, yo creo que el gran error estratégico, si se puede hablar así, del secretario de Hacienda, es el siguiente: pensar que con esa baratija del presupuesto base cero, todo el mundo iba a caer, oh, sí, Luis, tú serás el nuevo rey Sol. Y no, hombre, si eso pasó hace 40 años, la metodología está echada en el basurero de la historia programática del sector público. Gracias, Ángel. Pepe. No, coincido y agregaría nada más, no solamente eso se dejó de lado y se olvidó, ¿no? La reforma fiscal, recordemos que cuando se aprobó, la justificación en buena medida fue para generar recursos que permitieran entrarle al tema de las pensiones y entrarle al tema del seguro de desempleo. 2 temas que han sido absolutamente borrados o están... la pensión universal, que así se le llama. Son un cero, están a la izquierda del cero. Del cero, ¿no? correcto. No el cero a la izquierda, a la izquierda del cero. Absolutamente, desaparecieron. Y desaparecieron porque en efecto las instituciones, y ahí también coincido, las instituciones mexicanas son muy lentas, no tienen capacidad de reacción, en efecto, fueron diseñadas para otro mundo. Y si a eso le sumas que no es fácil que un gobierno se reinvente, José Luis estaba tratando un poco, si te entendí bien, de sugerir, ¿no?, cambios, o si estaban produciéndose cambios, digamos, en el credo neoliberal. Bueno, lo dudo, porque si todo lo anterior dificultaría una reflexión profunda sobre un cambio en el modelo y hacia dónde ir, creo que un gobierno como el actual, a medio camino, todavía tiene mucha menos capacidad para reinventarse o entrar en una discusión tan profunda como eso, máxima con el oxígeno puro que le dieron las elecciones y el haber recuperado la mayoría para salir adelante y sacar sus presupuestos en los próximos 3 años, aunque sea con el rechazo de todos, digo, en el peor de los casos. Entonces, quizá estamos en un momento
quizá peor en algún sentido que antes de las elecciones, porque por un lado vas a tener que los factores que generan la necesidad de cambio, como la caída de los precios del petróleo, el golpe a las finanzas públicas del país, no desaparece, sino se mantiene y se mantendrá durante varios años. Se confirma la falta de crecimiento durante esta administración, al menos hasta este y el próximo año. Que serían ya 4 sin Serían ya crecimiento. 4 años. ¿Sí es? En un contexto de un gobierno que después de haber estado perdido el último año, sin capacidad de respuesta, tratando de encontrar cómo reinventarse y cómo relanzarse sin capacidad de hacerlo, encontró en las elecciones un tanque de oxígeno que le permite sacar los presupuestos los próximos 3 años con sus aliados, sin tener que meterse a cambios profundos que podrían haber sido forzados en caso que, por ejemplo, no se hubiera dado esta condición. Fíjate, yo quisiera nomás hacer un señalamiento a eso que menciona Pepe. Tú escribiste hace 2 días, el viernes, en tu columna en Excelsior, esta situación del presidente casi de inmovilidad. Es decir, ganan las elecciones, pero ya pasó prácticamente un mes y, como diría el clásico, no hemos visto claro. Esto que señala Pepe de que le dio un cheque en blanco, algo para acá, pues ya lo desperdiciaron, no lo ha cobrado. Habrá que ver cuando vaya al banco si el cheque tiene fondos todavía. Bueno, esa fue la historia de los primeros 3 años. Así es, la sí, misma, claro, pero la te misma. digo, lo escribió claramente Pascal ahora hace 2 días en su columna en el Excelsior el viernes. Tenemos que hacer una nueva pausa. Regresamos con esta discusión. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando esta noche de la construcción del presupuesto de 2016 que ya arrancó con la presentación por parte de la Secretaría de Hacienda de sus lineamientos de programación y presupuestación para el año de 2016. Humberto, para ir cerrando la discusión. Menos dinero significa más problemas para quienes viven al día, que son en este país más del 60% de la población. Ya tuvimos una probadita hace unos días de lo que nos espera, cuando, siguiendo el ejemplo de la secretaria de Turismo en Londres, según dice mi paisano Ángel Verdugo, la venta de garnachas o de qué dijiste. No, en realidad es algo más elaborado, sándwich, chapatas, burritos. Esta cosa del impuesto a los tlacoyos y a las guajolotas. Así es. Es así como un aviso de lo que se nos viene. ¿A quién perjudica este impuesto del 16% que estaba aprobado desde hace 15 años? Sí, pero no lo habían aplicado porque era absurdo aplicarlo. Pues perjudica a muchísima gente que tiene que comer en la calle cualquier cosa. Que son precisamente, dilo a los más jodidos, dilo. Así como se dice en Sonora, ya me lo dijo mi paisano. Y yo creo que se van a ir por ahí. Hay una verdadera desesperación por conseguir dinero y lo van a sacar de abajo de las piedras o de donde se pueda. Esto del impuesto a los tlacoyos, a mí me parece que finalmente no le resuelve nada porque... Son 269 millones la perspectiva de captación. En el mejor de los casos, 269 millones, que bueno, para mí o para Ángel es mucho dinero, pero para el fisco no. Es una parte chiquitita del presupuesto nacional. Y el asunto es que con esa exacción a los sectores más desprotegidos van a entrar por un camino que yo me temo que lo único que va a hacer es agudizar las contradicciones sociales, el malestar, la irritación, los problemas. Y yo creo que tendrían que pensar también en la estabilidad del país, en buscarle una salida política a las cosas, el no estar llevando todo hasta los límites. Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo, si nadie quiere renunciar a sus prerrogativas, si todas las instituciones quieren seguir teniendo el presupuesto que tienen, si nadie quiere pagar más impuestos? Es decir, no parece haber muchas soluciones a la vista, ¿no? Pero me parece que quien gobierna tiene la obligación de adoptar medidas que son desagradables incluso para sus aliados. Hay momentos en que las cosas se tienen que dar así. Y yo digo, ¿por qué los de hasta abajo sí tienen que pagar 16% por sus garnachas? Y los señores que tienen los partidos políticos, vean los coches que traen los dirigentes de los partidos políticos, vean los salarios que se autofijaron. Las prerrogativas, ¿no? Las prerrogativas.
gana un dineral en este. Un ministro de la Corte gana más de $500,000 al mes, aparte de otras buscas. Y bueno, yo digo, ¿de qué se trata? De llevar las cosas al extremo, de llevar a este país a una situación límite. Lo que tú dices es que los políticos tendrían que ser los primeros En recortarse no solo el presupuesto, sino la lengua también, ¿no? Me parece pues que estamos en una situación muy delicada. Eso primero, que es más barato. Y coincido con José Luis en que esta forma, o con Ángel, en que esta forma de hacer política, esta manera de estructurar la política en este país ya no camina, ¿eh? Ya no da para más. Me parece que en el horizonte está una república parlamentaria, pero nadie quiere hablar de eso. Claro. Es así como un tema tabú. Ahora, perdón. No, ahí coincidiendo con Humberto, yo creo que por más que el partido del gobierno pues tuvo una buena mayoría en estas elecciones intermedias, pero yo creo que si hubiera hoy una cuestión plebiscitaria en torno a pues el contento o descontento de la sociedad con el actual gobierno, nos encontraremos con una fuerte sorpresa, ¿no? Porque creo que hay una molestia. Ahorita recuerdo recientemente esta propuesta, digamos, frívola de Miguel Ángel Mancera de poner a escrutar a su gabinete. Y digo, si eso también sucediera a nivel federal, nos encontraremos con una sorpresa, porque pues no ha habido prácticamente ningún movimiento más allá del procurador o por procuradora. Sedatu, Jorge Carlos, que fue a la Cámara. Pero pues parece, digamos, como una actitud de descuido, de poca sensibilidad con los ciudadanos. Es decir, pues si mis funcionarios no están rindiendo, pues tomo por lo menos acciones que se vean. Y creo que es por eso critico lo de Mancera, porque es nada más les voy a presentar que propongan su renuncia para evaluar, ¿no? No, o sea, las decisiones hay que tomarlas en política con energía. Y si vemos que a los 3 años de gobierno no están dando resultados determinados miembros del gabinete, pues hay que cortar cabezas, aunque inclusive no exista un sustituto idóneo, pero son mensajes que para la población son fundamentales, en el sentido de decir, se preocupa el señor presidente, se preocupa el jefe de gobierno, está haciendo lo más que puede por satisfacer sus promesas de campaña y por terminar el sexenio pues de la mejor manera, sabiendo que hay cosas que no son atribuibles necesariamente solo a su gestión. Pero de no ver eso, pues lo que nos parece pues es que es una política de gozar los beneficios del poder del cargo, porque pues, es de amigos, ¿no? Es de confianza amigos, pero no necesariamente de resultados. Y eso la verdad es que ofende y molesta mucho a la población, y creo que valdría la pena pues que hubiera ese tipo de acciones pues un poquito más agresivas. Ahora, yo creo que el cambio de personas debe realizarse, pero me parece que con todo y el efecto social que tiene, que es innegable, ya es insuficiente. Yo creo que hay que pasar a otra etapa. Esas instituciones, poner a una persona o a otra al frente de ellas es más o menos lo mismo. Lo que hay que hacer es empezar a pensar cómo se va a reestructurar ese gobierno, una nueva ingeniería política, dirías tú, ¿no? Yo creo que valdría la pena también decir lo siguiente en relación con el tema al cual nos convocaste hoy, que es el presupuesto base cero, y son las implicaciones políticas o cómo se socava un intento de cambiar la forma de elaborar el presupuesto, vamos a dejarlo de esa manera, cuando ciertos personajes, gobernadores específicamente, no entienden de qué se trata. Y doy 2 ejemplos. A raíz de este fenómeno del señor Jaime Rodríguez en Nuevo León, el candidato independiente, de repente ante la posibilidad de que sea rechazada la obra o lo que ha sucedido en Chihuahua con el gobernador Duarte, utiliza el viejo recurso de imponer a los diputados de su partido una modificación para... los de la oposición. Así es. También los controla. Los controla. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo es posible que después de lo que pasó
quiera de manera tan burda decir, a ver, para que sea candidato independiente debe demostrar de manera fehaciente, constancia, que no ha sido ni militante, ni dirigente, ni consejero de un partido político. Claro. Dices, a ver, la Constitución no lo plantea, no existe eso. Eso va a caer. Evidentemente se va a caer. Pero tiene dedicatoria además. Evidentemente que hay. Por eso es más burda las cosas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que aquí comentamos que una de las cosas... respeto al hablar del estado de Chihuahua, ¿verdad? No, evidentemente, ¿no? Sobre todo de su ganado cara blanca y de los asaderos de Villahumada. Solo una pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el tema al cual fuimos convocados? Ahorita tiene mucho que ver. Okay. ¿Por qué razón? Porque No no te es esperes. posible, No no es comas ansias. posible que en un estado donde va a haber elecciones, que evidentemente debería el gobernador estar buscando cómo evitar que los recortes producto de ese presupuesto disque base cero no le afectaren, para poder generar un ambiente medianamente tranquilo desde el frente presupuestal. Al señor le vale. Lo único que le interesa es que el que era presidente municipal de Chihuahua, de la capital, no sea candidato, para así supuestamente asegurar que va a poner él un títere para que le cubra las espaldas. En ese sentido está la relación. Pero dijimos aquí, cuando analizamos el proceso electoral, dijimos, lo que se va a dar es una presión de los partidos, pero lo único que van a generar es que esas personas que tienen presencia en el electorado, pues le ofrezcan una estructura, y en ese sentido Dante Delgado es un artista para eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Victimiza al que lleva dedicatoria, eso, lo victimiza, y va a salir, oye, vente para acá, bonito, aquí te doy todo lo que quieras. Y ese mismo ejemplo está en Veracruz. Y luego, para acabarla de amolar, sale este señor, el inefable César Camacho, poniendo condiciones porque quiere detener a Manlio, diciendo, es que el que sea presidente del PRI no debe de ser candidato presidencial. ¿Pero quién es usted, señor? Dedíquese a cuidar sus relojes y deje que el licenciado Beltrones... Ya se va. Así es, sí. Entonces, estamos viendo que la clase política no entiende, no lo que pasó el 7 de junio, no tiene la menor idea de lo que significa presupuesto base cero y el mensaje que está enviando la realidad económica. Estos señores creen que pueden seguir como hace 20, 30 o 40 años. El reconocimiento de que debe hacerse algo en la parte de la presupuestación, porque no hay recursos, estos señores no lo entienden. Esa es la relación. Pepe. Sí, bueno, evidentemente... Aquí cerrando ya, ¿eh? Cerrando rápido, no hay política sin presupuesto, no existe. Y en ese sentido coincido con lo que decía Ángel hace un momento. En efecto, en la confección y aprobación de este tipo de presupuesto podemos estar otra vez ante la siguiente aduana que nos demuestre la lejanía que existe entre la gente, las necesidades de crecimiento, de incremento del poder adquisitivo, del consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Creación de empleo. Y las lógicas políticas electorales de cara a los gobernadores y el reparto de rentas para asegurar o ir asegurando escenarios hacia el 2018. Y eso, pues, justamente será uno de los datos más decepcionantes del presupuesto, porque nos llevará una vez más a saber que lo que ocurrió en las urnas, una vez que cuentan con una mayoría para sacar el presupuesto, queda como una anécdota que quizá en algún momento tendrán que regresar a la hora de que elaboren, digamos, discursos o narrativas para tratar de enfrentar la siguiente campaña, pero no para entrarle en serio a enfrentar problemáticas reales, pues como esto, como la crisis del petróleo, que ya no va a ser revertida. Yo pensé que Ángel iba a cortar cartucho a la palabra narrativa. No, yo también sentí como que estaba raro, pero... Todavía no he procesado lo del verbo nuclear. No puedo conjugarlo todavía. Pues. José Luis, para ir cerrando. En ese sentido, yo diría, si este proceso electoral nos costó casi 20 mil millones de pesos a los mexicanos, que es, y le quitamos 10 mil, pues ya es un 10% de lo que nos falta dinero. Es decir, si va recortando el gasto de los órganos funcionales autónomos, pues ya es otro porcentaje. Claro. O sea, ¿cuál es el gran problema? Que eso se puede diseñar en una política, pero cuando eso pasa, como bien decía Ángel y Pepe, al
terreno de los gobernadores, que hoy simplemente no te puedes meter, ni la Auditoría Superior de la Federación se puede meter. Bueno, pues ve sus deudas. Ahí se acaba porque son feudos, son un despilfarro, ¿no? Y entonces el tema es entender, si no entendemos que tienen que ser medidas colectivas, que tienen que ser medidas donde desde el más humilde de los funcionarios, en los trabajadores hasta tiene que aportar algo, pues entonces simplemente no se va a poder. Ángel, para cerrar. Muy bien, yo creo que deberíamos olvidarnos de esta baratija del presupuesto base cero y decirle o llamarle a las cosas por su nombre. No hay recursos suficientes, urge que paremos esa elaboración inercial de los presupuestos de egresos de la Federación, lo cual deberá ser replicado en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal, porque no se va a valer que el gobierno federal haga ese recorte, grande, chico, mediano, como sea, y los estados sigan exactamente como bien señalado. Sigan endeudando, sobre todo si peor. reciben de la Federación, Por supuesto, 98%, como sería Oaxaca y Chiapas. Y el otro elemento es el siguiente: urge que a los ciudadanos, a los agentes económicos privados y a la población en general se le hable con la verdad. Yo creo que eso es lo fundamental, al margen de candidaturas presidenciales reales o inventadas o aspiraciones juveniles. Hay que hablar con la verdad. El problema general del país es la falta de comunicación o de la relación del discurso con la realidad cotidiana que están enfrentando decenas de millones de mexicanos. Muchas gracias, Ángel. Gracias a nuestros panelistas. Llegamos así al final del programa del día de hoy. Sobre todo, muchas gracias a ustedes por haber seguido esta transmisión desde casa. Nos vemos el próximo domingo aquí mismo por Excelsior Televisión a las 9 de la noche. Soy Pascal Beltrán del Río. Esto ha sido Círculo de Ideas.